Cuánta sabiduría escuchando a la locomotora Oliveras, ¿eh? De manera tan simple y tan clara, hablando de la vida. Pero los seres humanos poco aprendemos. Sabe que ya nuestros sabios dijeron, ahí en el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Otros dijeron aquello que ha sido parte de la historia de nuestros padres, es una señal para los hijos. Y parecería que, aunque no queremos, repetimos y repetimos y repetimos. Y si algo ha tenido constancia en esta humanidad, es el antisemitismo. Aquellos que no somos paranoicos y que de alguna manera pensábamos que, bueno, luego de la Shoah, el mundo algo había aprendido, hoy nos vemos otra vez y decimos, no puede ser, pero es. Desgraciadamente es. Vamos a hablar con un verdadero maestro, es filósofo, es periodista, es escritor, sobre todo un pensador que siempre tiene algo importante para decir. Me refiero a Miguel Wiñaski. Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Hola Miguel, buenos días, gracias por llamarme. A ver, yo me imagino que usted en su vida, como quien habla, somos de Sí, aquellos que dijimos, bueno, ya está, nos integramos a este mundo, somos parte desde nuestra propia identidad, pero después de la Shoah, y pienso, Miguel, porque estos días me han, como a todos, traído, digo, es verdad que no pasó nada en tiempos de la humanidad, y recordaba las leyes de Nuremberg, mm, donde el judío era una subespecie humana, es decir, fuimos calificados como algo que era de la categoría animal un poquito menos, casi como la Constitución norteamericana que decía los padres fundadores que un negro era 3/5 de una persona, ¿no? Un ser humano. Y uno dice, bueno, ya está, superamos esto. Y nos encontramos de repente, después del 7 de octubre, Miguel, otra sí. vez con lo mismo. ¿Cómo lo estás viviendo? Padeciendo un prejuicio que se extiende naturalmente, esto en lo personal, pero en general la historia de la génesis del antisemitismo es conocida y compleja, desde la teoría del deicidio hasta la mitología ya en el siglo XX, de los mitos de los sabios de Sion, que tantísimo daño hicieron porque inventaron. Hay una cuestión, Miguel. La invención mitológica es más fuerte que la evidencia en muchísimos casos, ¿no? La conspiración y sobre todo la necesidad de un culpable. Pero hay otra cuestión más. Una de las raíces más profundas del antisemitismo a lo largo de la historia y ahora también es la de un pueblo que no admite ser vencido. Y ni siquiera con la Shoah, digamos. El judaísmo no admitió jamás la derrota. Pudo haber sido coyuntural, pudieron haber liquidado en los campos de concentración y de exterminio a 6 millones de personas, pero ingresaban a las cámaras de gas cantando el Atigba, aún conservamos la esperanza. Un pueblo que no admite ser vencido resulta intolerable, no ser vencido en sus tradiciones, no ser vencido en esa herencia cultural, no solo eso, sino en simultáneo protagonizar el mundo de la cultura y de la ciencia, como tantos otros pueblos. Pero esa perseverancia de Israel en sostenerse contra todo genera por razones arcaicas, profundas, con supersticiones y fabulaciones que tienen tantos elementos, la cuestión del deicidio y la caracterización del judío como hechicero, las costumbres judías como hechicerías en el medioevo, son cuestiones teológicas políticas, pero fundamentalmente Israel no es derrotado, Pero ni siquiera aunque lo derroten, ¿no? sabes que me recuerdas un poco un libro de Efraim Quillón, ¿no? Que decía, ¿cuándo los judíos van a ser apreciados? Bueno, cuando no existan, cuando estén en un museo tal vez como recuerdo. Pero
incluso los judíos más asimilados, que ya habían perdido todo contacto con la identidad judía, son señalados y nuevamente, digamos, porque el colectivo es el que es señalado. Israel pasa a ser el judío entre las naciones, donde como el odio es tan irracional, como dijiste, no se trata de chequear, pero vengo a esto y digo, hoy estamos viendo que niños en un vuelo son sacados de un avión, que un padre ayer con un chiquito de 6 años en Milán es agredido por su condición, y así en todos lados. Digo, ¿no aprendimos nada? ¿El mundo no aprendió nada, Miguel? Se entrecortó un poco, no sé si me escuchás, Te, Miguel. te vuelvo a escuchar, sí. Mirá, la verdad es que muy desdichadamente no es sorprendente, ¿no? La mitología, la fabulación, la superstición, la alucinación popular necesita de demonios. Hay un tratado muy relevante, Henry E.Y., se llama Tratado de las Alucinaciones. La composición de una alucinación popular, global inclusive, necesita de un demonio que sea el productor de las pesadillas. Nunca nosotros, sino aquellos otros, que son diferentes. De tal forma, y esto es profundísimo y tiene raíces antropológicas, ¿no? De tal forma que en Europa es apabullante este asunto, como lo mencionás, y también en Argentina, porque en Argentina hubo 2 bombas contra la comunidad argentina y contra los judíos, considerados por algunos como no argentinos, cosas así por el estilo, pero la necesidad de la construcción de el enemigo de Dios y por lo tanto el enemigo de la humanidad funciona como en las mentalidades colectivas, en el psiquismo colectivo, para liberar el deseo de liquidar al diferente, ¿no? Y después hay otro elemento también, y es que la resistencia judía, desde la cultura y desde la ciencia, tan evidente, tan notable, el 20% de los premios Nobel en ciencia son judíos, los convierte en algo así como lo opuesto de los oprimidos. Entonces hay una simpatía por los así considerados, también imaginariamente oprimidos, como si los jeques árabes lo fueran, ¿no? En todo caso son oprimidos muchos de los pueblos árabes por sus propias dirigencias, como los palestinos, por ejemplo, por Hamas. Ahora, el hecho de promover beneficios para la humanidad entera produce también inconscientemente algo debe haber, porque hay un antisemitismo inverso, que es el de son más inteligentes, ¿no? Es como hay una cuestión genética, son diferentes. No, hay un esfuerzo cultural, hay una sobreexigencia precisamente por el acoso selectivo. Ese sobreesfuerzo, esa tenacidad, esa perseverancia es detestada, pero a la vez hay algo más. Ese algo más, hay algo más, pero ¿cómo bajás unos niños y le decís niñatos y todo esto que vemos cotidianamente? ¿Qué es ese algo más? Está bien, tiene que ver, suponete en España, con el recuerdo horrible de la Inquisición que permanece en el inconsciente colectivo, pero ese algo más es lo indecible del odio. Hay algo que no puede pronunciarse, Hace ¿no? 2 días, y pasa todos los días, Miguel, un músico en Viena, porque habló en hebreo, lo echan del restaurante. Digo, esto está pasando, digo, a Wiñaski, yo voy a ir a tu propia experiencia, me parece que es valiosísima como la de cada uno. Wiñaski es un hombre reconocido en la Argentina como un gran analista, un gran periodista. Digo, está todo muy bien. Y gente además que es formada, porque además no estamos hablando de cualquiera, seguramente que te tiene afecto, en algún momento dice, sí, sí, pero bueno, sobre este tema, Wiñaski, vos sos Wiñaski, no entremos en esto. Digo, hay algo que incluso en gente formada está ahí instalado y que saltó con una violencia y una irracionalidad que uno dice, mirá, ¿dónde estamos nuevamente, no?
Es que los mitos de la brujería, de las hechicerías, de lo nefasto, eh, eh, atraviesan los niveles, digamos, de formación académica. En el pueblo alemán abundaban las personas formadas, era el pueblo más alfabetizado de la historia. Mm. Y sin embargo, una fuerza volcánica interior de un demente generó lo que generó. El antisemitismo es una de las formas de demencia global. Es una locura. Es absolutamente loco. ¿Por qué? Porque ¿a qué llamamos locura o delirio? Es un delirio global, nefasto, increíblemente dañino, porque no se funda en los hechos. Por eso se construye en esta teoría que yo elaboré que llama la noticia deseada. Es el deseo de soslayar los hechos e instalarnos en la alucinación y en la fabulación y en la superstición. Y la superstición atraviesa los doctorados y los postdoctorados. Es más profunda, ¿no? Para hacer un poco de... La psicología siempre hay que tener cuidado, pero es tanático, es un deseo de muerte. Y además rechaza toda metodología analítica. Por ejemplo, si uno analiza las guerras presentes o recientes en el mundo, la guerra mundial africana, así fue llamado, que comienza en 1993 en el Congo, hubo 5 millones de víctimas. Y eso continúa. Pero no hubo discusiones, está bien, aparecen distantes lo que fuera, y así con todo lo demás. Con Rusia no hay, digamos así, pogroms mundiales contra un ciudadano ruso. Están invadiendo, hoy mismo bombardearon Ucrania. Entonces, ¿a qué se debe eso? Bueno, no van a ceder. No van a ceder, históricamente no van a ceder. Y podremos destruir el primer templo, el segundo templo, el Shoah y lo que fuera, y ahí están. Esto es insoportable. ¿Cómo se combate esto? Y pensaba, vuelvo a la Argentina, hablaste de la Argentina. Hoy tenemos, entre otras cosas, varios componentes que seguramente todos miramos y que es, por ejemplo, un presidente tan cercano a los judíos y a Israel y uno dice, uy, ya uno ve las redes sociales, ¿no? Nos estamos comprando y quedando con las aguas, con la Patagonia, digo, ¿cómo se combate eso? Mira, generando una conciencia propagando evidencias, y sin embargo hay algo que lo supera, porque también son refutadas las evidencias. No hay manera. No, yo daba el otro día un ejemplo imaginario en una columna, ejemplo imaginario. Suponete, y naturalmente, ojalá que nunca ocurra, pero es un ejemplo imaginario. Suponete que Italia fuera invadido por una horda de salvajes, que violen a sus mujeres, maten a sus niños, quemen a sus padres, supongamos, es un evento imaginario, y que fuera atacado en simultáneo por 7 frentes Italia. Los ciudadanos de origen italiano en la Argentina, si pusieran una bandera de Argentina al lado de una de Italia, ninguno sería agredido por ello. Serían comprendidos porque estarían defendiendo una enorme civilización, ¿no? Bueno, el judaísmo también es una enorme civilización y sin embargo uno es acusado de doble lealtad y demás. Mira, Miguel, yo en mi vida profesional en general no resulto agredido en las redes, etcétera, salvo cuando escribo algo defendiendo las posiciones judías, defendiendo o incluso criticándolas, porque todos sabemos, yo miro Radio High todos los días, te miro, veo las entrevistas que haces, y sabemos que en Israel la discusión es profundísima sobre todo lo que ocurre, porque es una democracia y porque la situación es muy compleja, aun cuando uno esboce una crítica en la medida en que se manifieste en el fondo como corresponde, en defensa de un pueblo que sí quiere ser exterminado, porque Israel no fue exterminado por el escudo de hierro, si no, no existiría, ¿no? Bueno, allí sí aparecen las agresiones. El deseo de agredir tiene milenios, y los judíos precisamente por las características históricas que nos han formado en la necesidad del aprendizaje y de la resistencia
en la vida aparecemos del lado de los opresores, que es otra mitología, ¿no? No se ven opresiones al ladito mismo de Israel y masacres contra los propios habitantes de países lindantes. Pero el imaginario del opresor y el oprimido nos ha colocado del lado de los opresores, de los colonialistas. ¿Cuál es la conquista de Israel? ¿Qué país conquistó? Hay una intención de evangelizar, de convertir al mundo al judaísmo, hay algo de eso, no, nada de eso. Precisamente porque es absurdo el antisemitismo existe. Es en el absurdo en donde arraiga y en donde inclusive se profundiza y ahora se globaliza. Se globaliza y entonces ya es un pecado ser un niño judío. Ser un niño judío es un pecado, no un pecado, merece un castigo. Otra vez estás imposibilitado, no sé, de subir a un avión o de viajar a la Patagonia por la cuestión del plan Andinia y disparates como ese. Bueno, ¿por qué es disparatado persiste? ¿Por qué es absurdo persiste? Entonces, frente al absurdo, así lo muestra la historia, lo que toca es sostenerse en la resistencia, en la defensa y en la acción. Y eso lo sabemos hacer. Como muy bien dijiste, esta enfermedad de locura global, esta pandemia que vuelve a golpear y donde los judíos lo que hacemos es intentar sobrevivir, nada fácil, y pensábamos que la enfermedad ya había sido curada, no, sigue estando como estuvo siempre y otra vez nos convoca, ¿no? Miguel, como siempre, gracias porque nos ayudas tanto a pensar y, como dije, estas paradojas, ¿no? Los judíos como miembros del colectivo universal tan apreciados, pero como judíos siempre tan sindicados como seres extraños que tienen que ser mirados con algún grado de suspicacia, como muy bien dijo Miguel Guñasqui, en esta locura del antisemitismo. Miguel, hasta la próxima, mejores noticias y claro, ni hablar de que el antisemitismo siempre surge o vuelve a tener potencia en las crisis. El mundo vive hoy una profunda crisis, por eso otra vez se encontró el chivo emisario y estamos a mano como tantas veces, pero a superarlo. Y otra vez lo superaremos. Abrazo enorme. Un gran abrazo. Miguel Guñasqui, periodista, escritor, filósofo, hombre que vale la pena siempre escuchar.